Buenas noches, hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, bienvenidos a mi primer video en este canal. Y bueno, para aquellos que no saben, nosotros estamos con un propósito. Estamos meditando en Salmos. Sería Salmos en 40 semanas, del Salmo 1 al Salmo 41, que es el primer libro del libro de los Salmos. Y bueno, antes que nada quiero comentarles que el título de este video se llama Personas profundas escuchando a los sabios. ¿Por qué? Quiero contarles una historia que es del rey Belsasar, el hijo del rey Nabucodonosor. Belsasar se había perdido, hizo una fiesta, invitó a miles de invitados y en eso quedó ebrio, se emborrachó y empezó a traer las copas de oro del templo de Jerusalén. Él empezó a blasfemar el nombre del Señor. Como consecuencia de eso, Dios obviamente se enojó, se iró, y una mano empezó a escribir en la pared cosas. Y él no supo interpretar y tampoco había quien interpretara eso para él. Entonces la reina le dijo que no se preocupara, que en el reino había un hombre muy sabio. Vamos a leer acá para que tengan una idea. El deseo de su majestad viva muchos años. No se preocupe, ni tenga tanto miedo. Aquí en Babilonia hay un joven muy inteligente y sabio. Él vive el Espíritu de Dios único. Nabucodonosor, padre de su majestad, lo conocía bien y por eso lo puso como jefe de todos los sabios. Ese joven puede explicar todos los sueños y las cosas más difíciles y misteriosas. Se llama Daniel. Personas profundas escuchan a los sabios. Este hombre, él no era profundo y por eso él no sabía escuchar. Pero la reina lo conocía, sabía que existía y le dio la opción: mira, vos no sabes, pero hay una persona que es muy sabia, que es muy inteligente, que tu padre andaba con él, que tu padre lo escuchaba y por eso él era próspero, por eso él crecía. Y bueno, cuando dejó de creer, cuando dejó de confiar, pasó todo lo que pasó. Pero la reina supo indicar a Daniel como una persona sabia. Y entonces Daniel dio la profecía y obviamente que él murió. En eso también tenemos una persona, la reina de Sabá, que ella también se dio cuenta que estaba Salomón, ¿no? El rey Salomón, que fue el hombre más sabio de la historia hasta hoy, y esa reina cruzó kilómetros para poder escuchar a un rey sabio. Ella, siendo reina, fue a escuchar otro rey que también era sabio. Y ella se deleitó con toda esa sabiduría, le llevó regalos, ganó regalos, en fin, ella buscó escuchar a una persona sabia. No muy lejos de todo eso, para que no piense que es solo en la Biblia. También tenemos todos los presidentes de Estados Unidos, hasta hace poco, escuchaban un gran predicador que era Billy Graham. Billy Graham, él era el consejero de los presidentes y con eso la prosperidad estaba con ellos. Estados Unidos, país de primer mundo, primera potencia, escuchaba a un consejero cristiano. Entonces, personas profundas van a escuchar a los sabios. En eso que voy, el Salmo 1, ¿cómo empieza el Salmo 1? Dice: bienaventurados aquel que, acá, bienaventurado aquel que no ha seguido el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la vista de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Entonces, bienaventurados, dichoso, justo, feliz es aquel que no sigue el consejo de los malvados. ¿Quiénes son los malvados acá en la Biblia? En el versículo 4 dice que los malvados son como la paja que se lleva el viento. Son aquellos que no tienen raíces, son aquellos que se dejan guiar por cualquier situación, por cualquier circunstancia, no tienen sentido de la vida, andan vagando sin sentido, sin dirección.
pero no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que no sigamos el consejo de los malvados, los que son como la paja que se lleva el viento. ¿Y qué es la paja? También se puede decir tamo a la paja. Y el tamo era aquello que se desecha. La palabra dice que Dios separa el trigo de la cizaña. Y el tamo es la parte mala, es aquello que es inútil, es aquello que es volátil, es aquello que no sirve para nada, es aquello que no va a dar fruto ninguno. Y nosotros no podemos ser como el tamo, no podemos ser como la paja, que el viento se la lleva. El tamo en hebreo significa mos, hasash, ur, ajuron, que es una partícula residuo vegetal sumamente volátil que a veces se usa simbólicamente para simbolizar aquello que es superficial. Pero aquí vamos en el Salmo 1. También dice que aquel que no se detiene en la senda del pecador, aquel que no escucha el consejo del malvado, va a ser como un árbol plantado junto a riberas de ríos, que crea raíces profundas y que todo lo que hace prospera y que da su fruto a tiempo y fuera de tiempo. O sea que siempre está prosperando. Y creo que me perdí. Y bueno, y el tamo viene a hacer eso, viene a ser lo inútil, lo volátil. Dios no quiere que escuchemos a personas que no tienen sentido de vida, ¿ok? Por eso las personas profundas escuchan a los sabios. ¿A quiénes vamos a escuchar? Vamos a escuchar a aquellos que tienen un sentido de vida, aquellos que crean raíces, aquellos que me inspiran, aquellos que son un ejemplo para mí, ¿no? El presidente buscó una referencia, buscó a Billy Graham, un predicador, un hombre de fe, un hombre lleno de la presencia de Dios. El rey, él no sabía quién buscar y la reina le dijo, no, mira, hay un hombre que tu padre lo seguía, que tu padre lo escuchaba y él se diferencia de todos, él sabe mucho, él va a discernir lo que vos necesitas. Y la reina también se cruzó kilómetros para poder escuchar a un rey, una reina escuchando a un rey. Todo por la sabiduría. Cuando estudiamos Proverbios, nosotros que la sabiduría es el temor a Dios, entonces nosotros debemos escuchar a aquellas personas que temen a Dios, que buscan a Dios, porque en Él está la fuente de la sabiduría. Amén. Vamos a continuar en el Salmo. El Salmo dice que no se detiene en la senda de los pecadores. Nosotros todos somos pecadores, nadie puede decir que no tiene pecado, que el que dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Pero lo que nos va a diferenciar de los demás es que nosotros sabemos que somos pecadores, nosotros reconocemos que somos pecadores y por eso buscamos el continuo arrepentimiento. Constantemente nos estamos arrepintiendo y buscando el favor de Dios hacia nosotros. Pero la palabra dice que nosotros no podemos detenernos en ese camino. Tiene que ser un camino de pasaje. Yo me voy a equivocar, sí, pero voy a pasar por eso. Yo voy a cometer errores, sí, pero yo no puedo quedarme, estancarme en ese lugar, yo tengo que ir de pasada. Y mismo cuando estoy rodeado de personas pecadores, blasfemos, impíos, ¿no? No puedo detenerme en ese lugar y ni cultivar la amistad en ese lugar. No puedo hacer nido, no puedo cultivar, no puedo dar lugar a eso, sino que yo fui llamada para influenciar, ser luz en donde hay oscuridad y no ser influenciada por la oscuridad. Entonces, si yo voy a estar en un lugar y yo no voy a provocar cambio ninguno, yo no voy a influenciar en nada, yo no voy a aportar en nada, de lo contrario, yo voy a salir impregnada de ese lugar. No es un lugar para detenerme, no es un lugar para cultivar amistad. Yo tengo que huir de ese lugar, hacer lo justo y necesario y después esperar que Dios haga la obra. Pero si yo me doy cuenta que yo puedo detenerme en ese lugar, que hay personas que están abiertas para escuchar la palabra, para escuchar de Dios, entonces recién ahí yo me voy a detener, porque ahí yo ya soy como el árbol que tiene raíces, que no se va a avalar, que no va a caer, hasta porque el árbol que tiene raíces, él soporta las tormentas, soporta las situaciones, soporta las circunstancias, pero la paja no, la paja se deja llevar, es volátil, anda ahí el viento que me lleve. Si yo no creo raíces, yo no puedo detenerme en un camino porque no voy a provocar cambio ninguno. Amén. Y dice, sino que la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Ese es como árbol plantado junto a riberas de ríos.
Entonces, para yo ser un árbol plantado junto a riberas de ríos, para yo crear raíces que sean profundas, yo necesito meditar en la palabra de Dios. Yo necesito leer la palabra de Dios. Meditar viene del origen Macarios, que quiere decir mergullar en la palabra de Dios. Y es lo que nosotros vamos a empezar a hacer en este canal, porque el propósito es ese: mergullar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, llevar a otras personas a crecer también, crear raíces, ser un árbol que da frutos, porque para eso Dios nos llamó, para dar frutos. Y el árbol el árbol que es plantado junto a riberas de ríos, él da fruto en todas las estaciones, porque sus raíces son profundas. Y el árbol que está plantado también junto a las riberas de ríos. La palabra dice en Juan que aquel que cree en Jesús, de su interior fluirán ríos de aguas vivas. Y también dice que Él es el agua. Entonces, que sacía nuestra sed. Y para que nosotros podamos ser ese árbol, nuestra agua es Jesús. Vamos a estar plantados en Jesús y vamos a dar frutos de Jesús. Amén. También dice que sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. Pero yo solo voy a prosperar si yo medito en la palabra, si yo no sigo el consejo del malvado, si yo no me detengo en la senda, si yo no cultivo la amistad. Recién ahí yo voy a empezar a prosperar. Y cómo es lindo ver una persona próspera. La prosperidad es algo que te llena los ojos, que te ilumina, que te hace descansar, que vos sentís paz, que vos estás feliz, que vos estás pleno, bienaventurado, porque no escuchaste, no te detuviste, no cultivaste. Entonces recién ahí vos vas a empezar a prosperar. ¿Qué pasa con aquella persona que no prospera? Que es aquel que hace todo lo contrario. Aquella persona vive afligida, vive ansiosa, preocupada, constantemente trabajando y no disfruta del fruto de su trabajo. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Por eso yo no puedo detenerme en la senda de los malos, porque la senda de los malos me va a llevar a la perdición. Y es más, hay un juicio que está esperando por nosotros, que por más que no queramos hablar sobre eso, por más que queramos pasar por alto, por más que queramos decir, ay, Dios es amor, Él es bueno, sí lo es. Pero todos nosotros vamos a rendir cuentas un día de todo aquello que Dios nos está pidiendo, de todo aquello que Él nos colocó en nuestras manos. Entonces yo tengo que saber qué yo voy a hacer con aquello que Dios me dio. ¿Cómo yo voy a hacer para crecer? Porque ahora nosotros estamos en un tiempo que, ok, está la pandemia, hay un montón de circunstancias, situaciones que pueden llevarnos a hacer desistir del camino de Dios o pueden aproximarnos a Él, y nosotros vamos a elegir aproximarnos a Dios. Vamos a mergullar en su río, vamos a crear raíces, vamos a meditar, vamos a crecer, vamos a dar frutos, llevar la palabra para aquellos que no conocen, hasta porque el impío también va a llevar su juicio, y si nosotros no hablamos, esa persona puede perderse. Entonces está en nosotros el poder predicar el Evangelio y llevar la palabra de Dios. Amén. Bueno, espero que este video sea para edificación. No tomen en cuenta un montón de errores, porque es el primero. Yo no soy youtuber. El único propósito de eso es compartir una palabra, es compartir una reflexión y es edificar otras vidas. Porque yo entiendo que todos nacemos con un propósito y Dios me llamó para estar en las redes, y acá estoy solamente obedeciendo. Pero yo creo que Él va a hacer, y a medida que vaya compartiendo, creo que van a ser mejor los videos, que voy a poder expresarme mejor, que voy a poder gesticular mejor, hablar mejor. Pero bueno, este es el primero, así que no tomen en cuenta, y que Dios los bendiga.